muy similares, ¿ya? Lo que viene siendo el tejido normal. Los meningiomas, que son menores a 1 centímetro, en caso del 75%, tienen una señal similar a la sustancia gris adyacente. Por si acaso, paréntesis, $30 sale la inscripción del congreso, los que quieran participar, son como 30 y calculas 31.000 pesos, ¿ya? Para los estudiantes. Así que eso. Bueno, por lo tanto, lo importante que quiero que entiendan de los medios de contraste es que cierto, nos permiten caracterizar el comportamiento de ciertas patologías. El 3 y el 20% de las neoplasias del sistema nervioso central solo se evidencian después de la administración del contraste, ¿ya? Y la combinación de la resonancia y el contraste visualiza distintas entidades patológicas que en otras circunstancias no son viables de visualización. O sea, necesitamos sí o sí el medio de contraste para poder identificar distintos procesos patológicos. Los contrastes en base a gadolinio se han utilizado desde muchos años, ya desde 1988. Obviamente se estima que cerca de 400 millones de dosis de gadolinio se han administrado desde una introducción al mercado. Está bien activa la presencia y siempre es importante su uso. ¿Qué es el gadolinio? Un metal, muy bien. ¿Qué tipo de metal será? Paramagnético, muy bien. Y esto es importante, que tienen que saber qué condición tiene este elemento. Es un metal y tiene un comportamiento paramagnético. Por lo tanto, ¿qué va a generar en las imágenes de resonancia? ¿O qué cuando va pasando este metal o este medicamento, que su base es un metal, un elemento paramagnético? Ya genera susceptibilidad por donde va pasando. Pero ¿qué es lo que va generando? Acorta los tiempos T1 y T2. ¿Y por qué? Aumenta la reactividad, o sea, aumenta el desfase de los protones por donde esté circulando este medicamento. Por eso es que uno dice, yo no veo el contraste en resonancia, yo veo el efecto del medio de contraste en resonancia, ¿cierto? ¿Y cuál es la importancia entonces para la geografía con medio de contraste? Eliminado el espacio acá, para optimizar en este caso la mayor reactividad, menor tiempo y que la imagen se vea el contraste pasar por los vasos, ¿ya? Todos los gadolinios aprobados por la FDA para el uso clínico han sido considerados extremadamente seguros, ¿ya? Cuando se usan en dosis bajas, que varían de 0,1 a 0,3 mol por kilogramo de peso, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos saber la función renal. Historia, evolución, ¿cierto? Evolución. El primer medio contraste patentado siendo el Magnevis, este está obsoleto, ya este medio contraste, ya donde ustedes vayan y vean que le van a pasar Magnevis, no se hagan el examen con contraste, porque corresponde a un medio contraste de primera generación. La FDA ya no nos autoriza, porque estos medios de contraste generan traspaso de la barrera hematoencefálica y estos medios de contraste en sus reiterados usos generan depósitos de gadolinio en pacientes. Obviamente, cuando se libera la parte más compleja de los medios de contraste de resonancia, que si no se eliminan y el quelato se disocia, pueden generar fibrosis nefrogénica sistémica y el paciente se va a morir, ¿ya? Y esto ocurría principalmente con los medios de contraste de primera generación. Por eso es que ya no se utilizan estos medios de contraste y ahora se utilizan los de segunda generación, que se llaman macrocíclicos, ¿ya? El objetivo modifica los tiempos de relajación T1 y T2, ¿cierto? Aumenta la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética y mejora la caracterización tisular. La acción de los medios de contraste principalmente ofrece una mayor sensibilidad en mostrar ciertos estados patológicos que alteran la barrera hematotisular, como por ejemplo aportan al edema, angiogénesis, tumores y visualización de fibrosis múltiples, ¿ya? Las características de los medios de contraste son agentes exógenos de manera artificial y modifican la señal de los vasos y órganos, y estos son considerados drogas, ¿cierto? Y son reguladas por la FDA. Nosotros siempre nos basamos principalmente para los medios de contraste con la ACR y en este caso con la FDA.
Los medios de contraste paramagnéticos no solo son sentidos estrictos de palabra, ya que a diferencia de los medios de contraste iodados, no visualiza la gente propiamente tal, sino que el efecto de atenuación, como habíamos conversado en el realce de esta estructura. Aumentan entonces la relaxividad, propiedad de un agente entonces de contraste e influir en el tiempo de relajación de los tejidos. Por eso, pensemos, es un metal, ¿cierto?, que está transportado por quelatos, y este metal tiene una influencia paramagnética, lo que genera un aumento de la relaxividad y por lo tanto disminuyen los tiempos de relajación de los tejidos, porque aumenta el desfase de los fotones por donde esté transcurriendo el contraste. Por lo tanto, acorta la relajación T1 y T2 de los núcleos de hidrógenos localizados en su vecindad, ¿ya? Tenemos que la relajación está en función de la proximidad de la molécula y el agua donde esté circulando y la interacción dipolo-dipolo entre estos protones de agua y el centro metálico del contraste va a generar esta relajación paramagnética. La capacidad de la relajación del contraste refleja como tasa de relajación de solución. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia en función de la concentración. Mientras mayor sea la concentración del contraste, mayor efecto del despacio de los protones, por lo tanto mayor relaxibilidad. Y es por eso que aquí existen distintos niveles o distintas concentraciones de medio de contraste, y vamos a tener contrastes que van a tener una concentración mayor y otras menor. Por lo tanto, si tiene una concentración mayor, la administración es menor del medio de contraste, ¿ya? Por lo tanto, entiéndase que la concentración de gadolinio va a tener, por ejemplo, va a estar nula, baja y alta, ¿ya?, dependiendo de la potenciación que nosotros vayamos a caracterizarla. Los agentes de contraste principalmente acorta el T1, es decir, provoca aumento de la señal de la imagen exponencial T1 y acorta el T2, generando una pérdida de señal mayor. Pero ojo, el T2 no es mucho el efecto, porque como la relaxibilidad del T2 es larga, los tiempos de desfase en este caso no se ven tan afectados. Por lo tanto, donde afecta intrínsecamente es en los T1, ¿ya? La acción del medio contraste con la relajación, por ejemplo, aumenta en este caso, mejora incluso un poco la relación señal-ruido porque entrega mayor señal en este caso al medio. Si el agente de contraste reduce el tiempo de uno, podemos mejorar el perfil de sensibilidad y la discriminación de ciertas estructuras tisulares, ¿ya? Por ejemplo, los procesos que tienen mayor vascularización, mayor proceso de inflamación, mayor captación del contraste. Estrategia de mejora de la captación del contraste, el uso de doble o triple dosis y uso de transferencia de magnetización. Cuando aplicamos no hay que les contaba que si nosotros aplicamos el curso de transferencia de magnetización, aplicamos que la relaxividad del agua libre pasa al agua ligada y por lo tanto mejora esta intensidad de señal, ¿ya? Y por lo tanto nos permite dar mayor tiempo a la toma de señal y genera mejor interfaces de la captación de las lesiones. En algunos casos, en algunos estudios para estudios de esclerosis múltiple o metástasis, se prioriza en este caso la captación de contraste después de los 10 minutos, ¿ya? Pero eso va a estar determinado por la clínica, dependiendo del protocolo que se tenga que estudiar. Muchas veces se hacen todos los T1 sin contraste, se pasa el medio de contraste, después vienen todos los T2 y al final se hacen las imágenes propias de la captación del contraste para mejorar la sensibilidad a la captación de estas lesiones, como por ejemplo las lesiones que necesitan mayor tiempo de captación, como por ejemplo procesos más activos de esclerosis múltiple o metástasis que se están formando recientemente, ¿ya? El uso de la adquisición dinámicas del medio de contraste permite generar en este caso distintas fases de captación para poder evaluar el washout y tener un mecanismo de perfusión. Como habían visto entonces con la clase con el profe Gonzalo, la perfusión T1, la DSE, Dynamic Contrast Enhanced, ¿cierto?, que permite aumentar la curva, en este caso es una curva ascendente con respecto a la perfusión de los tejidos en captación del medio de contraste, ¿ya? Por lo tanto, en otros tipos de relajaciones, como por ejemplo los T2 gradientes, las perfusiones de DSC, de dinámica de susceptibilidad del contraste, nosotros nos aprovechamos del paso del contraste por el paso vascular, ¿cierto?, en estos momentos para acentuar la disminución de la curva, ¿ya? Porque obviamente cuando pasamos el contraste en un T2 gradientes decae mucho y abruptamente la señal,
¿ya? Tenemos que el medio de contraste disminuye la relajación entre T2 y por lo tanto cuando hablamos de perfusión en secuencias de T2 gradientes la curva desciende, baja, ¿ya? Y al bajar la curva, obviamente donde esté el pic más bajo quiere decir que existe mayor concentración de contraste, ¿ya? Por donde esté pasando. Si esto se acorta en el T2 habrá una reducción de la señal y se va a marcar como una hiposeñal. Como por ejemplo pasa, tenemos un rollo acá, una lesión, pasa el contraste y fíjense qué pasó. Esto quiere decir que todo este segmento está vascularizado y al momento que pasó el contraste decantó la señal en esta zona porque generó mayor desfase y como es una secuencia de 2 gradientes es más sensible a los efectos paramagnéticos. Por eso es que se crea y se establece la perfusión T2 gradiente, ¿ya? Por lo tanto, es conveniente hablar de la tasa de relajación en vez de tiempos de relajación, dado que un agente de contraste puede afectar las dos velocidades de relajación, tanto en T1 y en T2. Y hay dos mecanismos de relajación asociados a la acción del medio de contraste. Eso no es muy importante, pero sí es importante que sirve para perfusiones T1 y perfusión T2. Cuando es perfusión T2, la señal decae cuando esté en su máxima concentración. Y cuando es T1, la curva es ascendente porque aumenta la concentración dinámica del contraste, ¿ya? Y la relajación va a depender de la temperatura, de la intensidad del campo y de la sustancia en la que se disuelve el agente de contraste, ¿ya? El contraste nunca se tiene que disolver con suelo, ¿ya? Se pasa el contraste solito y se arrastra con suelo, siempre. No vayan a diluir el contraste con suelo porque van a generar menor efecto del decaimiento en este caso, porque si bien es cierto ya va a comenzar a generarse esta interacción dipolo-dipolo entre el gadolino y las moléculas libres de agua, ¿ya? Por eso es que siempre se pasa el contraste solito al torrente sanguíneo y se le sigue por un bolo de suelo, ¿ya? Requisitos para el diseño de los mecanismos de contraste en resonancia magnética. Modifica el parámetro responsable de contraste en la imagen clínica y idealmente maximiza la influencia responsable de los tiempos T1 y T2. Por ejemplo, si hay una lesión que capta contraste, esto va a brillar más en T1, ¿ya? Nosotros vemos la sangre en T1, así como tal, en el paso del vaso. No, ¿por qué? Lo vimos en la clase de que la semana pasada. Porque el espacio de los fotones de la sangre es muy rápido, ¿cierto? Son velocidades mayores a 25 centímetros por segundo. Por lo tanto, cuando uno pasa el medio de contraste, por donde esté circulando el medio de contraste, el desfase es más rápido. Por lo tanto, alcanza a recibir el pulso de relajación y de excitación y de desfase y se alcanza a leer. Y como acortan los tiempos de relajación, la sangre entra ahora dentro de la magnetización de la relaxividad al momento de proceder a la lectura de estos ecos con la gradiente de frecuencia y magnificamos entonces la visualización del contraste en T1, ¿ya? Por lo tanto, la eliminación es rápida y completa y ha de eliminarse sustancialmente del tejido o del órgano, principalmente en objetivos de tiempos razonables. Principalmente el contraste se elimina el 90% en 12 horas, ¿ya? El efecto que dura el medio de contraste para hacer una resonancia son aproximadamente entre 2 a 3 horas, ¿ya? Por ejemplo, si se les pasó alguna fase arterial, tengo que esperar unas 3-4 horas más o menos aproximado, le damos un poquito más de tiempo, o citamos al paciente al otro día o en la noche, para hacerle un complemento correspondiente, no sé. Le hicimos una fase dinámica en medio de contraste, en abdomen, y el paciente se movió, o no sé, le pasó algo y lo quiso seguir con el examen. Ese examen queda incompleto, hay que continuarlo. Y si lo hicimos en la mañana, le decimos al paciente, ¿puede ir en la noche para repetir la práctica de contraste? Ningún problema. No se le cobra claramente al paciente, ¿ya? O si no, venga mañana y se le hace el complemento correspondiente para que pueda terminar el examen, ¿ya? Si no, vamos a tener todo con mucha contaminación del medio de contraste. Normalmente varias horas después de la obtención de imágenes para producir el mínimo efecto potencial por la toxicidad crónica. Por eso es que se pide, por ejemplo, 4 horas más o menos de diferencia para pasar más contraste, o si bien es cierto, en un día más, pensando que el cuerpo ya va a haber eliminado casi el 100%. La estabilidad de los medios de contraste es alta y se caracteriza principalmente por un periodo de almacenamiento apropiado y estable in vitro, como se dice, siendo preferible que el tiempo sea varios meses o incluso años, ¿ya? O sea, yo compro 200 medios de contraste,
pueden estar guardados en la bodega sin problema. ¿Ya? No es como el de escáner que necesitamos tenerlo a una temperatura alta por la viscosidad. El medio contraste se puede almacenar en de gadolinio a temperatura ambiente, 23-24 grados más o menos aproximadamente. La eficiencia es buena y tiene una adecuada relación costo-efectividad. ¿Ya? Dentro del examen de resonancia el medio contraste está incluido, dentro del costo del valor del examen en sí. Por eso es que nosotros de repente si vemos una lesión le pasamos contraste al paciente y ese no se le cobra. No es como el valor del escáner, que al valor del escáner se le cobra al paciente el medio contraste del insumo correspondiente. ¿Ya? Habíamos hablado que como es paramagnético, presenta susceptibilidad positiva, ¿cierto? El pequeño valor y tiene en este caso el acortamiento de la relaxatividad. ¿Ya? Esto es lo mismo, lo que hemos conversado. Ciertos electrones permanentes desavariados en los depósitos y los orbitales, los espines no variados producen un fuerte momento magnético y lo que va a condicionar este caso a la relajación magnética de los núcleos cercanos. ¿Ya? Cuando una sustancia paramagnética entra en una solución acuosa, afecta a la velocidad de relajación de los protones existentes. El gadolinio tiene un número atómico 64. ¿Cuánto es el número atómico del yodado? ¿Cuánto? 70 y algo, ¿no? A ver, ¿no? Veamos cuál es el yodo. ¿Dónde está el yodo acá? No me lo sé de memoria. ¿Dónde está el yodo? No, ese no es yodo. ¿Ah? No está. ¿Dónde está? Creo que es 53. ¿Estás seguro que yo no sé? Ahí, ¿cierto? Pero no es metálico. ¿Ya? Por eso es que fíjense que el número atómico del gadolinio es similar al del yodo. Por lo tanto, si uno hace una resonancia con contraste y después le hacemos un escáner, ¿vamos a ver el gadolinio? Sí. Por eso siempre primero se hace el escáner con contraste y después se hace la resonancia con contraste. Y esta es típica pregunta de internado. O los profes las ponen a prueba y le dicen, oye, ¿y qué hacemos primero? ¿Un escáner con contraste o la resonancia con contraste? Y ustedes dicen, no lo digo yo, lo dice la ciencia, el número atómico del gadolinio es similar al del yodo, por lo tanto va a afectar la atenuación de los rayos y por lo tanto se va a visualizar el medio contraste del gadolinio en el escáner. Por lo tanto, tenemos que hacer sí o sí el escáner primero y después. Ahí se va a reducir al toque del input. Por lo tanto, el momento magnético es muy alto porque tiene 7 electrones desavariados, ¿ya? Y va a generar este efecto paramagnético. Esto es un poquito de la intuición del rayo iónico, ¿cierto? El gadolinio es muy cercano al calcio, bla bla bla. El gadolinio es libre, por lo tanto, es un inhibidor competitivo de los procesos fisiológicos que depende de la afluencia de la activación de la bomba de calcio, incluidos ¿cierto? Los canales de calcio, bla bla bla, y generan esta transmisión neuronal, la cascada de coagulación y contracción muscular cardíaca. Pero principalmente es para que tengan intuición o tengan esta relación de por qué el medio de contraste se fija en los procesos anatómicos. ¿Ya? Todos los agentes de contraste basados en gadolinio utilizan algún tipo de ligado, ¿cierto? Para quelar, en este caso contener. Es un metal y es altamente tóxico. Si uno le pasa el metal a la sangre, uno se mata, automáticamente. Pero la farmacoestabilidad del gadolinio necesita tener, en este caso, estructuras, ¿cierto? Que actúen como ligando, como este cangrejito que abraza, en este caso, es el medio de transporte. Los quilatos son el transporte farmacológico del medio de gadolinio, ¿ya? Donde mantienen el efecto principalmente del metal, pero lo hacen totalmente susceptible, o no susceptible, sino que totalmente sano al momento de administrarlo el tejido, vulgarmente hablando, ¿ya? Para dar mejor estabilidad, seguridad y solubilidad de estos iones metálicos de gadolinio, ¿ya? Los quilatos son de transporte, ¿ya? Y esta estructura, principalmente, que contienen al gadolinio, se pueden dividir en dos grupos, ¿ya? Los agentes lineales, que tienen un ligando molecular orgánico, ¿ya? Alargado, que envuelve alrededor el ion, ¿ya? Y los agentes macrocíclicos, que forman una estructura ligando tipo jaula,
y con el ion atrapado en su interior. Y acá lo importante es que la FDA y la ACR dejan obsoletos todo tipo de medio de contrastes lineales. ¿Ya? Los lineales ya están obsoletos, porque el quelato, como era lineal, era más susceptible en este caso a la erupción. ¿Ya? Obviamente, los que son macrocíclicos tienen una muy buena respuesta en la toleración del quelato. Por ejemplo, los medios de contraste lineales, el gadodiamina es la molécula del gadolínio. Por ejemplo, el gadobutrón es del gadovis. Estas son como el gadoterato de magnesio, viene siendo la base del medio de contraste. Y acá nosotros tenemos lo siguiente: medio de contraste macrocíclicos y lineales. ¿Ya? Los que contienen esta fase farmacológica del gadolínio ya están obsoletas. Y fíjense la estructura: porción lineal, porción lineal. Macrocíclicos, como los anillos de benceno, generan mejor estabilidad en este caso de los quelatos de gadolínio. ¿Ya? Ambos agentes lineales y macrocíclicos pueden ser iónicos o no iónicos, y dependiendo de si dicha molécula tiene carga o son polares, ¿ya? Apolares. Las más estables ahora son los macrocíclicos, y los iónicos, que ya la estructura tridimensional de los macrocíclicos principalmente generan mejor estabilidad de las cargas iónicas. Chiquillos, después ven los horarios, por favor, pongan atención, los horarios de la presentación, ¿ya? Por lo tanto, previenen la disociación del gadolínio, ¿ya? Y la disociación del gadolínio ahora no se da porque son estructuras macrocíclicas. Importante, los medios de contraste son a base de gadolínio, se transportan por quelatos, los lineales ya están obsoletos, los macrocíclicos son las que la llevan ahora, ¿ya? Estos son los mercados. Y duele principalmente que todavía existen instituciones que ocupan el OmniSCAR, ¿ya? ¿Cómo se llama el medio de contraste en resonancia? Así que si ustedes ven algún centro médico donde si es con contraste y le van a pasar un lineal, digan que no, busquen otro, por su salud, ¿ya? No lo dice uno, lo dice la ciencia, ¿ya? Obviamente porque si un paciente tiene una función renal compleja, ¿quién le asegura que va a eliminar todo el medio de contraste? A no ser que el paciente esté en diálisis, ¿ya? Y si se disocia el quelato, el paciente se puede morir, ¿ya? Por lo tanto, los macrocíclicos que están en el mercado bien fuerte, tenemos el Dotarem, tenemos el Progens, el Gadovis y el Clariscam ahora, ¿ya? El Primovis, si bien es cierto, corresponde a una estructura lineal, pero dentro de los lineales es el único que nos genera, en este caso, disociación. Y se considera como un medio de contraste de tercera generación ahora, según los últimos estudios, ¿ya? Y eso se utiliza solamente para estudios de caracterización tisular hepática. El medio de contraste del Primovis vale como 140, 160 mil, ¿ya? Ese sí se cobra, pero para que a los pacientes le cubra la ISAPRE y le cubra FONASA, se llegó a un consenso de que ese medio de contraste se cobra como una colangio-resonancia. Entonces al paciente se le cobra un abdomen más una colangio, se le hace el abdomen más colangio, ¿cierto? Que son estas dos secuencias extra que se le agregan al protocolo de abdomen, y se hacen las fases dinámicas con este medio de contraste que viene siendo para caracterización tisular hepática, ¿ya? Quelatos lineales, estabilidad termodinámica baja, disociación de vida media corta y elevada cantidad de excipiente de estabilización. Los macrocíclicos, alta estabilidad termodinámica alta, menor disociación de vida media. Eso quiere decir que tiene una alta vida media y no requiere agente de estabilización, ¿ya? Sustancias paramagnéticas permanecen en venas, arterias y líquidos extracelulares y no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Metabolización y eliminación no se modifica en ninguna forma y se eliminan inalteradamente a través del sistema urinario, por el sudor, las heces, etc. ¿Ya? La evaluación y disrupción de la barrera hematoencefálica al cerebro, principalmente cuando transgreden la barrera hematoencefálica, hay que generar sus depósitos de medio de contraste o para evaluar el traspaso de esta barrera hematoencefálica, y si existe principalmente una disociación del quelato, se va a depositar en esta zona.
el realce fisiológico, ¿cierto? Como por ejemplo tenemos realce de vasos, de la hipófisis principalmente, las paquimaninges, la dura madre y los plexos coroides. Son refuerzos normales, realces fisiológicos, que captan alto contraste. ¿Ya? El realce patológico, y este es el patrón que tienen que empezar como a relacionar o integrar. Patrones de realce en el cerebro, extraaxial, tenemos realces paquimaningios y leptomaningios. Quiere decir que va a captar parcialmente toda la dura madre o leptomaninge, la mitad de la dura madre. ¿Ya? Tenemos entonces intraaxial, como realce giral, nodular cortical y subcortical. Ahí está la diferenciación. ¿Ya? El anillo abierto, el anillo cerrado, aspecto sólido quístico, periventricular, etc. Paquimeningio, realce de la dura madre y realce irregular que sigue el contorno del cráneo. Y existen varias condiciones que se asocian. Distintas enfermedades, granulomatosas, tuberculosis, cambio postoperatorio, hipotensión intracraneana, tenemos como se llama metástasis, linfoma secundario del sistema nervioso central. Todo eso va a generar captación de contraste. Por eso es que cuando uno hace una resonancia de cerebro, uno tiene que ver el diagnóstico. Porque si solamente dice cefalea, no es para aquí colocar medio de contraste en el cerebro si viene solamente por cefalea. Pero si viene por vértigo, mareo, parálisis facial, hay que administrar medio de contraste porque puede estar asociado secundariamente a procesos a captación de procesos inflamatorios. Ya, por ejemplo, si hacemos una fosa posterior y viene por parálisis facial, lo más probable es que el trigémino esté inflamado. Si el paciente tiene vértigo o tiene un tinnitus, podemos caracterizar el paso del contraste, ¿cierto?, en estructuras vasculares alrededor del octavo par o proceso de inflamación de captación del octavo par. ¿Ya? Por eso que en base a las patologías uno tiene que administrar medio de contraste. ¿Ya? Meningioma capta contraste, las metástasis también. ¿Cómo capta la metástasis a nivel hepático? La periferia, ¿cierto? Y obviamente la metástasis se comporta de forma igual en todos lados. Por lo tanto, si hay una metástasis cerebral, vamos a tener captación periférica. Paquimaningios, fíjense cómo la captación de la dura madre, de forma la hemipaquimaningia o la paquimaningia completa. Los meningiomas, como tiene esta cola dural, es un proceso vascular y por lo tanto capta contraste en toda la zona. Esto es extraaxial, ¿ya? No está dentro del cerebro. Leptomeningios, realce que sigue el contorno del espacio subaracnoideo. ¿Ya? Los leptomeningios, la captación de contraste se ve por todos los surcos correspondientes en las porciones del espacio subaracnoideo. ¿Ya? Puede verse en neoplasias primarias, las patologías que están acá principalmente. ¿Ya? Por ejemplo, encefalitis, captación del contraste, fíjense la concentración paquimaningia que suele tener todas las porciones de los vasos. Por lo general nos piden mucho cuando son pacientes lactantes que tienen un proceso inflamatorio y sospechan de encefalitis, hay que aplicar medio de contraste. ¿Ya? Lo que hacen algunos médicos radiólogos, algunos neurólogos en instituciones es que todo paciente que se haga una resonancia de cerebro sea con medio de contraste. Si me preguntan a mí, bacán. ¿Por qué razón? Porque es un examen completo de una. Si hay un hallazgo uno tiene que devolver y va a depender mucho de la expertise del tecnólogo. Si uno dice, no, si viene por cefalea, normalmente hacemos un contraste, y si no revisan las imágenes, lo vamos a ver efectivamente si el paciente va a tener que volver o no. Y obviamente si hablamos de medio contraste macrocílicos, hasta las embarazadas ahora se les puede pasar medio contraste sin problema. ¿Ya? Lo autoriza la ACR hace dos publicaciones anteriores, 2024 en adelante, 23 en adelante, perdón. ¿Ya? Es típico de las enfermedades vasculares inflamatorias, ¿cierto? Tenemos un infarto, por ejemplo, de la arteria cerebral posterior, cortical derecho, y fíjese cómo aumenta la concentración de contraste, porque obviamente si hay un infarto, hay un edema. Detección y valoración de extensiones de lesiones necróticas o infartos. Realce nodular, cortical y subcortical. Lesiones se distribuyen en la interfaz de sustancia gris y sustancia blanca. Este patrón de realce es típico en la diseminación cerebral de neoplasias, las metástasis principalmente. Fíjense cómo está el realce, el mismo comportamiento vascular en hígado,
las metas se ven igual, solo que capta el contraste y el refuerzo es periférico. Aspergiliosis, captación y enredarse en anillo. Es una captación nodular, ¿ya? Y así, más que nada, la parte del medio de contraste, porque esto conlleva mucha patología, ¿ya? Yo no les voy a preguntar patología, porque la patología es algo que se aprende, hay patologías clásicas que uno tiene que saber experienciar, pero la patología te lo da experiencia, ¿ya? Y de hecho, no te voy a preguntar por qué si esto es aspargino o no es aspargino, pero sí te puedo preguntar qué tipo de realce y contraste tiene el lesión. Y eso sí lo tienes que saber, ¿ya? Yo con eso me quedo satisfecho, que eso es lo que realmente necesitamos en los usos del medio de contraste. ¿Cuáles son los tipos de medio de contraste que existen? ¿Cierto? ¿Cuál es el efecto del contraste en las imágenes? ¿Cuál viene siendo los tipos de realce que puede tener una lesión de medio de contraste? ¿Para qué los utilizamos? ¿Y cuáles son los lineales y los macrocíclicos? ¿Ya? Ese es el efecto, o eso es lo que básicamente lo que uno en el pregrado tiene que estar claro que lo que tenemos que saber del medio de contraste. En cuánto tiempo se elimina, cuál es la vida media, etc. ¿Ya? Lo importante de la esclerosis múltiple es que la enfermedad en este patrón mejora, ¿cierto? O sea, es el patrón de mejora que no son neoplásicas cerebrales primarias y podemos diferenciar entre enfermedades metabólicas o toxinas y o de esclerosis múltiple, ¿ya? Obviamente nos permiten identificar si un proceso es activo o no es activo, ¿ya? Por ejemplo, cuando existe una captación en realce preeminente bien marcado, un paciente que tiene esclerosis porque tiene un foco activo, ¿ya? Las metas cerebrales que ya habíamos conversado, los linfomas, el tipo de... ¿Qué potenciación será esta? Muy bien, 0,0001 decimos. ¿Qué potenciación está? ¿A? ¿T1? ¿Qué estamos viendo en contraste? Ojo, estas son las próximas preguntas de la instancia. Si les pongo una imagen con medio de contraste, ustedes tienen que fijarse cómo capta el contraste de los senos, si tenemos contraste o no en el seno, y si hay una lesión que capta contraste. Pues ustedes me tienen que decir, es un T1 con medio de contraste. ¿Sí? Potenciación, yo creo que es mejor que lo vamos a colocar en la potenciación. ¿Ya? Y la potenciación va a tener un punto, 0,5 por la potenciación, y si tiene contraste va a ser el otro 0,5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así cerramos el puntaje en un punto. ¿Ya? Y esto me va a permitir identificar la percepción visual de ustedes con respecto a si la imagen tiene o no tiene medio de contraste. ¿Ya? ¿Qué potenciación? ¿En qué potenciación usamos el contraste? En T1. Si yo les muestro ahora un abdomen con medio de contraste, ¿qué potenciación va a ser? T1 con medio de contraste. Y toda la otra fila para allá. ¿O quieren que se los pregunte separado? Les pregunto, o sea, les doy el espacio para que ustedes también puedan aportar en su próxima evaluación. ¿Lo dejamos en la potenciación o lo dejamos aparte? ¿En la potenciación? Porque si yo lo pongo aparte, no quiere decir que todos los que no tengan contraste vayan a tener un punto extra, no, solo que esa pregunta va a tener como un punto aparte. Y si se equivocan, pierden un punto. En cambio van a perder 0,1. ¿Y la potenciación? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Ahí atrás? ¿La pelucha atrás? ¿No lo veo convencido usted? ¿Sí o no? Estemos todos. Lo que convenga, ¿Ah? lo que sea conveniente. Según yo, es más conveniente que esté dentro de la potenciación, porque así no es un punto aparte. Entonces, si se equivocan, solamente tiene 0,5 y no pierden el punto entero. ¿Sí? Ya. Queda la potenciación entonces. Esclerosis, realce en anillo, posee variantes: anillo abierto, irregular y homogéneo. ¿Ya? Cuando solamente tiene un realce en anillo, es regular. ¿Ya? Cuando es irregular, tiene como estos bordes tubulados. Y cuando es abierto, hay una porción del círculo que está ahí. ¿Ya?
Por lo tanto, caracteriza principalmente si tiene un realce concéntrico, o sea, el anillo bien fijo, alta probabilidad que sea benigno. Si tiene un realce que es maligno, está así como estipulado o lobulado. ¿Ya? Existe una relación mnemotécnica respecto a patologías que presentan este patrón en anillo. ¿Ya? Magical Doppler. ¿Ya? M de metástasis, A de absceso, G de glioblastoma, I de infarto subagudo, C de contusión, A VIH, L linfoma, D enfermedades inmunizantes, R radionecrosis. ¿Ya? Es una mnemotecnia para que tengan ustedes ahí con respecto a cómo es el patrón de realce en anillo. Como por ejemplo, tenemos acá, esto va a condicionar un absceso biógeno cerebral. Este tipo de absceso, si bien es cierto, es un absceso, no es algo que sea benigno, pero dentro no tiene tanta malignidad y es tratable, ¿cierto? La metástasis cerebral, fíjense cómo el realce del contraste no es lineal. Fíjense, más metástasis cerebral no es lineal. Toxoplasmosis. Suele pasar una vez me llegó a mí un paciente con VIH que tenía el mismo signo. Y tenía venía por toxoplasmosis, fíjense que este realce abierto. No es completo. Y así principalmente se caracteriza la captación del contraste de la toxoplasmosis. Tenemos otro, irregular. Lesión del inmunizante de tipo tumefactiva. Fíjense que no es lineal, no es concéntrico, es abierto. Un realce en anillo se llamaba irregular, abierto. Los glioblastomas multiformes, que son muy altamente malignos. Y fíjense, estos son los mapas de perfusión. Glioblastoma multiforme, ¿cierto? ¿Qué tipo de realce será este? Irregular. En anillo irregular. ¿Benigno o maligno? Maligno. Súper. Patrón sólido quístico se asocia a neoplasias secretora de líquidos. Por ejemplo, el astrocitoma policítico. Los astrocitomas principalmente, o los medulocarcomas, son lesiones que se ocurren en pacientes pediátricos. Se originan en pacientes pediátricos, por si acaso. Astrocitoma difuso, tumor de bajo grado. ¿Dónde está el tumor? Fíjense cómo se crecen los núcleos de la base. Tumor de alto grado, irregular, en anillo irregular, ¿cierto? Más concentración de contraste, capta completamente de forma irregular, heterogénea, que también es un signo de genera desplazamiento de la línea media, obviamente, genera aumento en este caso de la hidrocefalia unilateral. La esclerosis múltiples, cuando es homogéneo, fíjense que no capta contraste, ¿cierto? Tenemos heterogéneo, que es un proceso activo, ¿cierto? Procesos cerrados y el anillo abierto. Realce barciado principalmente, glioblastoma multiforme, patrón infiltrativo. Esto no se los voy a preguntar, es para que vean ustedes más o menos cómo son los distintos comportamientos del medio contraste. ¿Ya? Como se ve en la metástasis, un carcinoma bronquial, patrón nodular. Este es un craneofaringioma, no es un macroadenoma, es un craneofaringioma. ¿Ya? Por lo general, los macroadenomas captan contraste de forma de anillo irregular, pero no con la captación completa del contraste. Astrocitomas de bajo grado, captan tumores bajo grado, ¿cierto? Con realce, gangliobliomas. Una sola vez me ha tocado ver un ganglioblioma. Tumores de bajo grado con realce también, astrocitoma policítico, pero a nivel de MSC. Y así. Por ejemplo, tumor de bajo grado en realce. Este es un meningioma. Viene la cola dural. Siempre se caracteriza
con esta porción de captación de contraste más prominente en un segmento, ¿cierto?, de la dura, y la lesión crece de forma expansiva, extradura, ¿ya? Como por ejemplo los meningiomas. Tienen localización donde existe una meninge, puede haber meningioma. ¿Puede existir? ¿Existirá el meningioma de columna? ¿Ah? Sí, pues. ¿De qué tiene la vena? ¿Hasta dónde llega la madre? ¿En el cerebro nomás? No, en toda la columna. Y hay meningiomas de columna, dorsal sobre todo. Por ejemplo, un schwannoma también tenemos, tumor del octavo par. ¿Qué secuencias complementarias a un schwannoma ustedes agregarían? Difusión, muy bien. ¿Qué tipo de difusión? Ya, pero ¿qué tipo de difusión? ¿Ah? ¿Qué tipo de difusión? ¿Usted me preguntó antes? ¿Coronar qué? ¿Tú qué? ¿Qué tenemos aquí? Aire. ¿Qué problema hay con difusión? Artefacto de susceptibilidad con interfaz de tejido. Por lo tanto, la difusión hacia donde está el octavo par se va a ver con artefacto. Y la difusión tubaspineco se va a ver sin de cojones. No está en la clase. Más regarse, más beneficiario. Visualización de arquitectura vascular con el efecto T1 que lo vimos en las clases de Ángel. Efecto T1, ¿cierto? Recuerden que están las secuencias Time Resolve. ¿Qué tipo de llenado espacio tenía Time Resolve? Keyhole. Y dividiendo la dinámica Centric Keyhole. ¿Ya? Que aprovechar del centro y después parcialmente la periferia. Evaluación de isquemia por perfusión T2, obviamente, donde decae, fíjense, aquí hay dos curvas. Y cuando quiero ver dos curvas, donde esté, en este caso, la restricción de la difusión, esto es un B1000, ¿cierto? Acá hay un proceso isquémico. ¿Cómo tiene que estar la perfusión? ¿Alta o baja? Baja. Y por eso uno siempre tiene que hacer ROIs comparativos, porque si yo quiero estudiar principalmente la perfusión de un tejido, en este caso donde está la lesión isquémica, yo aplico un ROI donde está la lesión y en el otro hemisferio, en el lado sano. ¿Y qué es lo que pasa a la curva? Fíjense, la verde desciende mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien perfundido. Y acá existe una zona de hipoperfusión, por lo tanto hay restricción del flujo de la perfusión. ¿Ya? Así se leen los mapas, así se interpretan. ¿Ya? Por ejemplo, en este segmento de la difusión tiende a tener baja vascularización, pero tiene buena perfusión. Pero acá tenemos casi nula. ¿Está bien? Entonces, cuando la curva decrece, quiere decir que la lesión o el segmento tiene alta perfusión. Y si hay un tumor y la curva bajo la normal desciende mucho, ¿qué quiere decir? Que es una zona hiperperfundida. ¿Le explicó eso el profe Gonzalo, no? Hipoperfusión, hiperperfusión. ¿Sí? Por ahí sí que sí. Muy bien. Tumores de perfusión, efectos de dos, ¿cierto? Lo que habíamos hablado recién. Siempre que venga un paciente, siempre que llegue un paciente a resonancia y venga tratado por un cáncer, ¿qué le hicieron? No vengo por control porque me hicieron un estudio de, o sea, me trataron tal lesión con radioterapia. Automáticamente uno dice radionecrosis. Por lo tanto, si es un cerebro, tiene que ser con contraste, pero le tienen que hacer la perfusión. Ahí da lo mismo si el médico radiólogo la quiere informar o no, ustedes cumplieron con lo correcto. Y me pasó, se los cuento de la experiencia clínica. Llegó una paciente después de un año en un control, en un lugar de trabajo, y la paciente, yo le veo el diagnóstico, ¿y qué viene? No, me trataron con gamma knife, me hicieron un tumor, una metástasis, la cuestión, y me hicieron, ¿cómo se llama? Radionecrosis, o sea, me hicieron un tratamiento con radioterapia.
Ah, perfecto. Por eso siempre es que uno tiene que conversar con los pacientes. Entonces dije, lo más probable que tenga perfusión. Me meto en el estudio previo, no tenía perfusión. Le hago la perfu. ¿Usted cree que el radiólogo me dijo, oye, un codo más? ¿No? Lo que corresponde. Algunos te van a cobrar, otros que no. Pero uno siempre tiene que tratar de hacer lo correcto. De hecho, me ha tocado que radiólogos me han dicho, Renato, entiendo tu buena acción, está súper bien, pero lamentablemente corresponde a otro código, así que pide que borren la imagen. Ok, yo lo dejo registrado, hablo con mi jefe. No hay problema. ¿Okay? Pero el examen se tomó como corresponde. Porque si llega, por ejemplo, ese examen a un médico de la alemana, y el de la alemana dice, oye, no le hicieron la perfo, hazte el examen de nuevo, háztelo acá. Ahora el paciente gastó 4 veces más lo que se hace un examen. Yo he tenido discusiones con los radiólogos por ciertos exámenes donde te dicen, ¿por qué me estoy abarcando eso? Pero ¿qué dice el código? Dice bien. Ya, pero es que la lesión, ¿dónde está? ¿En el medio pie o en el antepié? Y dije, pero el código dice bien. Mi visión es hacer el examen completo y localizar después, focalizar dónde está la lesión. No, pero es que son códigos distintos porque el otro retropié. Bueno, dije, yo tengo, o sea, fue una discusión que tuve un día con un genetista y le dije, muchas veces que la experiencia, en mi experiencia, por ejemplo, con los radiólogos de la alemana, el código es tanto, uno hace tanto y obviamente se localiza. Y el mismo médico te dice, y el médico te dice, ¿por qué? Ah, pero es que el alemán el examen vale 3 veces más lo que vale acá. Entonces al radiólogo vaya a le pagan más. ¿Y qué te dice eso aquí? Que todo esto se ha transformado en un círculo vicioso. Por plata. Por plata, tal cual. ¿Cuál es la misión de uno? Hacer el examen lo mejor posible para quién? ¿Para el médico radiólogo o para el paciente? Para el paciente. Si la abarcaste más y está ahí, está cagado, tiene que informar. ¿Cachai? Entonces, eso es el valor que uno quiere entregarle a ustedes. Si se van a dedicar a resonancia o el área que vayan a trabajar, ustedes el examen no lo hagan por hacer, háganlo en base siempre al diagnóstico del paciente, porque en base a eso va a salir un tratamiento. ¿Ya? Cuando se hizo el complemento de perfusión, yo ni siquiera dije nada, y el examen lo tomó el jefe neuroradiólogo, el neuroradiólogo jefe. Lo pescó, lo informó, dijo, Renato, gracias por poner la red. Hay que hacerlo. Tranquilo, se sabe, radio Mendoza. Y tú deberías ver el informe y sale. Se complementa estudio con perfusión T2 y se analiza mapa de flujo, el cual no identifica zonas de hipo o hiperperfusión en la lesión tratada. ¿Cachai? Eso es aporte, eso es diagnóstico, eso es lo que tienen que hacer uno, eso es lo que tienen que hacer todos ustedes. ¿Ya? Así que eso. Aplicaciones clínicas también, estamos casi terminando, ¿ya? La aplicación clínica del medio contraste, si bien es cierto, pero el método vascular, nosotros también podemos hacer estudios articulares. En este caso, las artroresonancias, donde magnificamos el efecto de uno. Y uno dice, ¿qué potenciación será esta? ¿Cachai? Yo no les voy a preguntarlo porque sería mal, pero por ejemplo, para que identifiquen un proceso, se hace artroresonancia, aquí el médico radiólogo intervencional cobra sus honorarios para poder colocarle el medio de contraste dentro de la articulación al paciente y nosotros hacemos todas las potenciaciones de uno con medio de contraste para evaluar la integridad de la cápsula articular y evaluar rupturas del agua. ¿Ya? Evaluación de extensión de tumores óseos con efecto de uno, ¿cierto? Aumenta la sensibilidad en lesiones metastásicas a nivel de columnas, con el efecto de uno también. Siempre que un hueso capte contraste de forma irregular, tiene que llamarle la atención. Por eso hay que ver siempre en columnas, hay que ver el T1, el T2 y el STIR. ¿Ya? Si brilla en STIR y se ve hipointenso en un T1, es un proceso inflamatorio. Por lo tanto, amerita medio contraste. Menos los hemangiomas. Comportamiento dinámico, como ya lo hemos visto, ¿cierto? En tumores de mama, ¿cierto? Para poder calcular Guachín y Guachán, lo mismo que vimos anteriormente. Viabilidad miocárdica, para evaluar principalmente el compromiso mural del miocardio con efecto de uno, para evaluar el proceso inflamatorio infeccioso del corazón. Distintas caracterizaciones tisulares, valorización del comportamiento de lesión hepática,
¿cierto? Gadolinio no es hepato específico, y para el hepato específico tenemos el Primovis. El ciclo del medio contraste en tejido tumoral, ya lo vimos, ¿cierto? La característica de Guachín y Guachán, cómo capta contraste, cómo se lava, cómo vuelve. Posteriormente, la reducción del agente contraste en el espacio intravascular. La magnitud de captura temporal del agente contraste depende de los cambios del endotelio y el ambiente intersticial. ¿Ya? Distintas caracterizaciones, hepatocarcinoma, etc. Eso es todo. No les voy a preguntar más que eso. Lo que queda de esta clase, lo que yo voy a subir esto, es para que tengan ustedes también uso y conocimiento de cómo se ven las distintas lesiones. Ya lo vimos, por ejemplo, en la clase pasada, cómo capta el contraste de un absceso a nivel de las fístulas, ¿ya? Las distintas lesiones hepáticas que las vimos, etc. Esto es importante, lo último. Anótenlo. La dosis, ¿ya? La dosis, cuando el medio de contraste es 0,1 mol por kilogramo de peso, ¿ya? Es igual a 2 ml por kilogramo de peso. La vida media de 1 hora y media a 2 horas. ¿Ya? Y se elimina obviamente en 24 horas, en 12 horas en realidad está eliminado casi todo el 90% del contraste. Por ejemplo, 0,2 ml por kilogramo de peso. Si yo estoy en 95 por 0,2 me tienen que pasar 19 ml. ¿Ya? Así se calcula la dosis. Por ejemplo, cuando la concentración del medio de contraste es 0,1 mol por kilogramo de peso, ¿cierto? Como el Gadovis, uno tiene que pasar 0,1 ml por kilogramo de peso. Perdón. Cuando la dosis es 0, cuando la dosis del contraste es 0,1 ml por kilogramo de peso, ¿cierto? Hay que pasar 0,2 ml por kilogramo de peso. Cuando la concentración es más alta, se pasa 0,1 ml por kilogramo de peso. Por ejemplo, el Gadovis, la concentración es mayor, creo que es 0,2-0,3 mol por kilogramo de peso. Por lo tanto, hay uno cuando llega a trabajar siempre dice, ¿qué contraste tiene? No el Gadovis. Entonces la concentración del Gadovis es mayor, por lo tanto pasamos a 0,1 ml por kilogramo de peso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo peso 95, ojalá, si peso 95 por 0,1 son 9,5 ml. No me pasan más de eso de contraste. ¿Ya? La relación, por ejemplo, en la experiencia con el medio de contraste Gadovis trae 7,5 ml. Tiene un muy buen rendimiento hasta cuando los pacientes pesan 100 kilos. Si el paciente pesa más de 100, hay que aplicarle la dosis correspondiente, en este caso 10 ml, hay que abrir otro frasquito. ¿Ya? Así que eso, mismos. Lo demás no es más relevante.